Cada vez más países necesitan visa para ir a México. Quieren ir a México. ¿Qué tendrá México que atrae a gente de todo el mundo? Pues vamos a verlo. Vídeo extraído del canal de Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este mismo vídeo. Vamos a verlo. No me dejaron entrar a México. Nos negaron el ingreso a México. El sueño mexicano es cada vez más lejano. Estamos acá en migraciones y acá me han retornado de México. ¿Sabías que los mexicanos ya no somos los que más emigramos ilegalmente a Estados Unidos? México está de moda en el mundo. Todo el mundo quiere venir a visitar México. México es el escudo de Estados Unidos. Durante los últimos años nos hemos dado cuenta cómo cada vez México le impone la restricción de visa a más países. Es decir, en los últimos 3-4 años hemos visto que de repente ya le pide visa a Perú, le pide visa a Brasil, le pide visa a otros países que anteriormente no se les pedía visa. Y esto me llevó a pensar cómo México poco a poco ha cambiado al punto de que funciona como un escudo de Estados Unidos. Es por eso que en el video del día de hoy vamos a revisar primeramente, punto número 1, cómo fue la historia de la frontera de México, cómo había sido esto hasta hace algunos años, si siempre la frontera de México ha estado cerrada y no ha permitido el paso de ningún país, o si por el contrario había sido una frontera más abierta. Punto número 2, vamos a ver cómo a pesar de que México le ha interpuesto la visa a varios países de Latinoamérica, aún así el turismo de Latinoamérica hacia México se ha intensificado, ha crecido casi el doble en los últimos 10 años. A ver, la verdad es que yo he estado en México hace poco, como muchos saben, y ha sido una experiencia increíble, que ya lo cuento en otros vídeos míos de este canal. Y tras muchos amigos y gente del pueblo ver mis vídeos, cuando hablo con ellos, muchos me comentan que quieren ir a México, que lo tienen pendiente, que les ha gustado mucho que muestre México tal como es, en un barrio de un tipo, en un barrio de otro tipo, el tema turismo, cómo es la gente de allí. Incluso me he encontrado con conocidos del pueblo o antiguos amigos del colegio, de cuando era niño, que se paraban a hablar conmigo y algunos me decían que habían estado ya en México y que les gustó mucho. Y he tenido unas conversaciones muy gratas con ellos sobre México. Y punto número 3, y no menos importante, vamos a conocer cómo México en los últimos años ha pasado de ser un país el cual no viajaba al extranjero a convertirse en el país de Latinoamérica que más turistas envía al extranjero. Sin embargo, antes de comenzar, tú dejas saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema, si crees que todas estas restricciones de la visa para países de Latinoamérica son una forma de proteger la frontera sur de los Estados Unidos. Punto número 2, si te ha tocado ver más turistas extranjeros de Latinoamérica. Y punto número 3, si tú has viajado al extranjero alguna vez en tu vida. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Y punto número 4, y no menos importante, les quiero pedir una disculpa por este ruido. Hay una lluvia impresionante por acá, pero espero que el audio se pueda mejorar. Les pido una disculpa de antemano, así que listos, comenzamos. Cuando estuve, hubo un momento como de media hora que hizo una lluvia súper fuerte en Ciudad de México. Iba en metro, el metro empezó a ir muy lento hasta que paró, y menos mal que duró como una media hora porque era una lluvia fuertísima. Número 1, escudo migrante. ¿Sabías que México se ha convertido en un escudo efectivo contra la inmigración ilegal hacia Estados Unidos? Hace unas semanas se dio la noticia de cómo unas personas de Sudáfrica habían sido traídas desde esa zona del mundo hacia los Estados Unidos para protegerlas. El mismo presidente de Estados Unidos salió a decir cómo estaba tratando de proteger a esta gente, se les iban a dar beneficios en los Estados Unidos y los iban a proteger contra todo lo que estaban pasando en su país. Pero paralelamente a eso, muchos colectivos de Latinoamérica y de otros países estaban diciendo que por qué con estas personas blancas sí se hacía eso, mientras que con otras comunidades como por ejemplo la latina o de otros países se hacía lo contrario, es decir, se intentaba de que cada vez hubiera menos migrantes de esos países. Sin embargo, un dato interesante es que qué pasaría si yo te dijera que eso no es exclusivo de Estados Unidos, sino que ha pasado incluso en México. De hecho, cabe mencionar que en México también ya se ha hecho eso, es decir, se ha privilegiado la migración de blancos o europeos, pero por otro lado se han puesto más trabas a migrantes asiáticos o de ascendencia africana. Actualmente las fronteras mexicanas están vigiladas. Sin embargo, ¿sabías que hace un siglo apenas las fronteras de México eran prácticamente una coladera, ya que se dejaba pasar a miles de migrantes sin mayor problema? La historia de México ha evolucionado, sin embargo también lo ha hecho sus fronteras. Por ejemplo, durante buena parte del siglo XX, es decir, a inicios de los años 1900, ingresar a México no requería trámites complejos. Un ejemplo de esto más precisamente es en el año de 1854, es decir, por un lado se fomentaba el ingreso de personas deseables, es decir, prácticamente de personas europeas o de Norteamérica, mientras que por otro lado se frenaba
frenaba la migración de cuerpos o de migrantes no deseables, es decir, de personas de otros países como por ejemplo Latinoamérica, Asia e incluso África. Todo esto se puede leer incluso en un artículo de la Universidad ITESO. Más tarde, en el año de 1908, bajo el Porfiriato, se promulgó la primera ley de inmigración que facilitaba a extranjeros volverse ciudadanos mexicanos y establecía restricciones a algunos grupos. Más tarde, para el año de 1926, México adoptó una ley migratoria más nacionalista que tipificó como delito la inmigración indocumentada por primera vez. Sin embargo, aún así, hasta antes de los años 80, las autoridades mexicanas prestaban poca atención al flujo de migrantes centroamericanos, los cuales cruzaban el país rumbo a Estados Unidos. Todo esto dado que el número era relativamente bajo y muchos huían de conflictos en Centroamérica, ya que por ese entonces debes de saber que había guerras civiles en países como Guatemala o El Salvador. De hecho, en los años 80 aún era viable viajar sin documentos por México, mientras que por otro lado Estados Unidos toleraba estos movimientos debido a la situación política regional en Centroamérica. Sin embargo, todo eso cambiaría a partir de los años 90, esto con la pacificación de Centroamérica y mayor presión de Estados Unidos a México. Es por eso que México endureció su política migratoria para contener la migración indocumentada en su frontera. Para el año de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración, INM, esto como un brazo ejecutor en los nuevos controles migratorios. Fue así como en esta nueva era, México comenzó a exigir visas a sus vecinos centroamericanos, desde países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que hasta entonces habían cruzado con relativa libertad, convirtiéndose así en los primeros países en necesitar visa para ingresar a México, con lo cual se buscaba frenar la creciente migración irregular hacia el norte. Paralelamente, México mantuvo políticas especiales con Cuba, y aunque hubo afinidad política, el flujo de cubanos se controló vía permisos especiales y visados, dado que muchos utilizaban México como trampolín hacia Estados Unidos, en lo que en su momento fue Claro, ese es el tema, que muchos ingresan en México y una vez ingresan en México van a Estados Unidos. O sea que muchos migrantes no van a México para quedarse en México, sino para cruzar a Estados Unidos. Aunque muchos se hayan quedado después de ver cómo es México. O algunos hayan regresado a México después de ver cómo se estaba en Estados Unidos. Aquí ha pasado de todo, sobre todo en los últimos años. Llamado como la ruta de los balseros. Sin embargo, de hecho, todo este movimiento de visas no tiene mucho. Esto comenzó más precisamente en el año de 2021, hace apenas 4 años, cuando la primera víctima sería Ecuador. El país sudamericano en ese entonces tenía libre acceso a México. Sin embargo, entre el año de 2018 y 2021 se dieron cuenta tanto en Estados Unidos como en México que 1 de cada 3 ecuatorianos que viajaban a México por turismo se quedaban en México o viajaban a Estados Unidos. De tal forma que solamente 1 de cada 3 ecuatorianos regresaban a su país, y fue en ese punto cuando México le puso la visa a los ecuatorianos. De hecho, se dice que por ese entonces llegaron al país cerca de 261,000 ecuatorianos, esto entre el año de 2018 y 2021. Sin embargo, eso solamente sería el principio, pues de forma similar, en diciembre de 2021 se suspendió el acuerdo de exención de visa con Brasil, vigente desde el año 2004. A partir del 1 de diciembre de 2021, los brasileños también necesitaban visa mexicana, tras detectarse un fuerte aumento de viajeros brasileños que entraban como turistas a México, pero buscaban cruzar a Estados Unidos. Todo esto según el diario Dallas News. Fue así como la medida incluyó una facilidad de autorización electrónica, es decir, SAE por sus siglas en español. Todo esto para quienes viajaran por avión, aunque desde 2022 México endureció aún más el trámite migratorio, pidiendo visa física debido al abuso de esa visa digital. Y solamente unos meses después, la crisis migratoria de Venezuela también repercutió en la política de visados hacia México. Durante años los venezolanos podían ingresar sin visa a México, pero el 21 de enero del año 2022, México impuso también visa a ciudadanos venezolanos. Esta decisión se tomó tras un incremento de más del 1000% en el flujo de venezolanos, todo esto en los años previos, muchos con intención de llegar a Estados Unidos. De hecho, las entradas ilegales de venezolanos a Estados Unidos cayeron en picada inmediatamente después de que México exigiera visa en el año de 2022. Y es que esto no es nuevo, pues países vecinos como Panamá, Chile y Perú ya habían impuesto visa a venezolanos, esto entre el año del 2017 y 2019, esto como medida ante las oleadas migratorias, así que México finalmente se sumó a este bloqueo coordinado. Y finalmente, el caso más reciente sería Perú, que desde el año de 2012 los peruanos gozaban de libre acceso a México gracias a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, tras una nueva oleada migratoria, México volvió a requerir visa a los peruanos el 6 de mayo del año 2024, también empujado por la enemistad entre el presidente Obrador y la presidenta Dina Boluarte de Perú. Hasta hace 7 años, este era el mapa de países en Latinoamérica a los que se les pedía una visa para poder ingresar a México. Pero ahora este mapa se verá así, porque a partir del 20 de abril, Perú se sumará a esta lista. El sueño mexicano es cada vez más lejano. Y es que desde este lunes 6, ya es obligatorio contar con la visa para ingresar a Tierra Azteca.
como veo, muchos países latinoamericanos no le era necesario tener visa para llegar a México. Y poco a poco, pues eso ha ido cambiando. O sea que hace tiempo pasaba en Latinoamérica algo como lo que pasa con Europa, con los países que están dentro de la Unión Europea, que entre nosotros no hace falta visa. Por eso cuando fui a México me tuve que sacar un pasaporte, pero nunca lo había necesitado para viajar por Europa, porque aquí para algunos aspectos funcionamos como un solo país, como compartir la moneda del euro o el hecho de viajar. Sin embargo, hay que ser sinceros porque las condiciones que se le ponen a los ciudadanos de Perú para venir a México no son tan altos, sino que solamente son pequeños requisitos de confianza para que un ciudadano peruano demuestre que tiene la capacidad económica de viajar a México. Y es que debes de saber que el costo de la visa es de solamente $50 aproximadamente, es decir, mucho más barata que la estadounidense, y además de eso, debe de cumplir con uno de esos 3 requisitos: contar con estados bancarios de 3 a 6 meses con saldo de 17,000 soles, es decir, unos 88,000 pesos mexicanos, lo cual no es mucho si deseas viajar a otro país. Número 2, tener un salario neto aproximado de 5,600 soles, es decir, unos 29,000 pesos mexicanos mensuales. O número 3, tener inmuebles de antigüedad de 2 años o más, es decir, no es algo imposible para una persona que quiere viajar a otro país. A calzón quitado, hablando con absoluta sinceridad, van a tener que demostrar que o tienen en su cuenta 17,000 soles o ganan 5,600 soles en su trabajo. Y es que esta medida se tomó en respuesta a un incremento considerable de migrantes peruanos viajando a México para cruzar a Estados Unidos. Según datos de La Voz de América, en apenas un año las autoridades mexicanas detuvieron a más de 2,160 peruanos al mes en situación irregular, es decir, 4 veces más que el promedio mensual del año 2023. Intentaron viajar a México con visas adulteradas. Estamos hoy en el Congreso Fuera, para exigir que la infancia no continúe siendo víctima de conflictos armados. Fuera, en los últimos 8 años solo se ha triplicado el número de población de Pero fueron descubiertos y puestos a disposición de la Policía Nacional. 4 ciudadanos peruanos que junto a estas visas falsas pretendían viajar irregularmente a México. Y estamos acá en migraciones y acá estoy, me han retornado de México, ve. Acá estoy con mi compañero de celda prácticamente, porque nos han estado presos, ¿no? Presos nos han tenido casi 20 horas. Pues entre 2021 y 2023, las autoridades mexicanas detuvieron a casi 144,000 ciudadanos peruanos por no presentar los documentos que avalen su estancia legal en el país. En respuesta, Perú anunció que también exigirá visa a ciudadanos mexicanos. Cabe destacar que Perú intentó responder imponiendo visa a los mexicanos, sin embargo dio marcha atrás por presión en el sector turístico peruano. De hecho, la balanza turística es interesante entre estos dos países, pues se estima que en el año de 2024 llegaron poco más de 360,000 peruanos a México, mientras que mexicanos que fueron a Perú fueron alrededor de 76,000 mexicanos, siendo de hecho el 9º país que más turistas envía a Perú. ¿Qué tienen en común un grupo de fieles de la Virgen de Guadalupe, un fanático de Madonna y una banda de rock peruana? Viaje de todos ellos a México peligra luego del anuncio de la visa obligatoria. Vamos a ver quiénes son hoy en día los brincamuros. Nos duelen, no se borran y quedan sumergidas en el inconsciente, las que marcan por siempre nuestra vida. La peruana Erika Chávez llegó a los Estados Unidos junto a su hija, cruzando el río Bravo, y nunca olvidará lo que vivió. En palabras sencillas, México pasó de tener fronteras relativamente abiertas con toda Latinoamérica, pasando en pocos años a tener un estricto régimen de visados para ciertos países de Latinoamérica, tal como lo veíamos antes nosotros con Estados Unidos. A día de hoy, viajeros de Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Haití y casi toda Centroamérica necesitan visa para entrar a México. En cambio, México mantiene una excepción de visa con naciones consideradas de bajo riesgo migratorio y alto valor turístico, como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Paraguay y otros que siguen sin necesidad de visa. Para quienes nos ven y escuchan fuera de México y tienen planeado venir por el motivo que sea, tomen nota porque ya habrá visas electrónicas disponibles. Así que como puedes darte cuenta, lo que pasa en Estados Unidos de que prefieren de que lleguen personas de Europa o de algunos otros países a comparación de personas de Latinoamérica también está pasando en México, al igual que pasaba en el año de 1854, cuando preferían que llegaran personas de Europa o de países de Norteamérica, pero no tanto de otros países. Eso sigue pasando en México. Sin embargo, un dato interesante es que a pesar de todas esas visas que están poniendo, el turismo en México se ha duplicado desde países de Latinoamérica hacia México en solamente 10 años. México decidió aplicar un cambio en cuanto al visado. Ahora este será obligatorio incluso para quienes hagan únicamente tránsito en sus terminales aéreas. Únicamente están exentos de esta visa quienes tienen residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. Sin embargo, hasta este punto del video me encantaría conocer tu opinión. Punto número 1, ¿tú crees que México se ha convertido en el escudo de Estados Unidos en su frontera sur? Punto número 2, ¿qué países consideras que se les debería de quitar el requisito de visa para que visiten México? Y punto número 3, ¿a qué países consideras que México sí les tendría que pedir visa para ingresar a nuestro país?
Bueno, yo creo que actúa como un primer escudo, ¿no? Primero está pasar por México y luego pasar por Estados Unidos. La frontera de México y luego la frontera de Estados Unidos. Y de ahí que Estados Unidos negocia aranceles con México y todo esto. Número 2. México está de moda. México está de moda en el mundo. Todo el mundo quiere venir a visitarme y eso lo vamos a vivir. Quisiera tocar este tema porque me tocó verlo en redes sociales, precisamente en algunos videos en los cuales se podía ver videos con muchísimos likes que decían: México pone en su lugar a Estados Unidos. A partir de ahora la señora presidenta, la doctora Sheinbaum, le acaba de imponer visa a los ciudadanos estadounidenses y ahora sí ya se las van a ver duras. ¿Será eso cierto o no será cierto? La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido cerrarle la puerta a los estadounidenses prepotentes que llegan al país sin presentar ningún documento. Para comenzar, debes de saber que según Reuters Fact Check, México no ha propuesto imponer una visa obligatoria para ciudadanos estadounidenses. Es decir, a día de la grabación de este video, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que los estadounidenses siguen ingresando a México únicamente con pasaporte válido, es decir, sin necesidad de visa para estadías cortas de hasta 180 días. Es decir, los sitios oficiales de consulados de México en Estados Unidos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México siguen confirmando que únicamente se requiere pasaporte para ciudadanos estadounidenses. Pues lo mismo que para españoles. Yo fui con el pasaporte, puedo estar hasta 180 días. Luego ya, si quisiera quedarme a trabajar un tiempo, debería de pedir el visado. Y en mis condiciones sí que es posible. O sea, cumplo los requisitos. Que básicamente era que si pides un visado para trabajar, pues que demuestres que estés trabajando y demuestres tener ciertos ingresos, como que tu trabajo allí en México sea rentable para poder vivir tú y para poder pagar impuestos, para poder tener una estancia allí, poder permitírtela y poco más, la verdad. Así que en resumidas cuentas podríamos decir que este tipo de videos son noticias falsas que no tienen ni un soporte, no es nada que esté pasando en la realidad. Y es que la verdad es que hay que ser muy tonto para decir que eso le beneficia al país. Es decir, si México el día de mañana le impone visa para ciudadanos estadounidenses para que puedan venir a México, deben de saber que cerca del 80 al 82% de todos los turistas que ingresan a México son de Estados Unidos. México en ese punto se daría un tiro en el pie si le pone visa a todos los ciudadanos de Estados Unidos, porque ese número bajaría drásticamente. ¿Cuánta gente hay haciendo noticias falsas sobre México? Aman a México, pero hacen noticias falsas o reaccionan a noticias falsas sabiendo que son falsas y están engañando a la audiencia. Porque tú puedes caer en alguna noticia falsa de vez en cuando. Con el tiempo, pues vas aprendiendo, pero es que hay gente que lleva años y cada noticia falsa que sale la publican, reaccionan a ella, la comentan. Es que ya se os ve el plumero demasiado, ¿eh? Y luego son los primeros que atacan a otros canales que hablan de México. Sé lo que digo. Y es normal que haya tanta gente de Estados Unidos que va a México. Si es que tienen ahí debajo, lo tienen fácil, cerquita, y además les es más económico. Aquí muchos franceses hacen lo mismo. Viven arriba de España, su economía es un poco mejor que la española, lo ven todo más económico y vienen aquí. Sobre todo se ven en el norte, ¿eh? No, parece que no se mueven mucho por toda España, pero sobre todo están en el norte. Sin embargo, volviendo al tema de Latinoamérica, ¿cuáles serán aquellos 10 países los cuales mandan más turistas para México a pesar de todas las restricciones de visa que te acabo de comentar? Vamos rápidamente con el número 1 y estamos hablando de nuestros hermanos de Colombia. De hecho, este es el principal emisor latinoamericano de turistas a México. En el año de 2023, por ejemplo, llegaron 735,000 turistas colombianos por vía aérea, es decir, 14.4% más que el año anterior. Colombia, de hecho, ocupa el tercer lugar global en llegadas internacionales a México, solamente detrás de Estados Unidos y Canadá, reflejando el estrecho vínculo turístico, la conectividad aérea en vuelos directos desde México a Colombia, como por ejemplo Bogotá-Cancún o Medellín-Ciudad de México, además de la exención de visa que ha facilitado este flujo. Aunque debes de saber que aquí hay un dato interesante, porque México ya está analizando la posibilidad de ponerle visa a los ciudadanos de Colombia, esto porque también se ha detectado que muchos colombianos vienen o a quedarse a México o simplemente utilizan a México para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, esto realmente parece complicado debido y dado a la buena relación que tiene el gobierno de México con el gobierno de Colombia, ya que la presidenta Sheinbaum tiene una muy buena relación con el presidente Petro, así que eso se ve complicado. También veo mucha conexión entre mexicanos y colombianos en comentarios de vídeos que veo por TikTok o por YouTube. Esa hermandad la veo. Aunque sí es verdad que existe una alarma en el país de Colombia. Ojalá no me funen los colombianos, pero los mexicanos nos enseñaron cómo se celebra una buena independencia. En Colombia lo único que hacemos el 20 de junio es ver desfiles militares por televisión. En cambio, desde que llegamos a México nos enseñaron que la independencia se celebra con pozole, mariachis, tequila y de verdad mucha fiesta. Número 2. Argentina. Los argentinos han aumentado notablemente sus visitas a México. En el año de 2023 fueron unos 300 a casi 400,000 turistas argentinos según estimaciones, las cuales colocan a Argentina en el sexto lugar global en llegadas a México. Para que te des
una idea, solamente en el primer bimestre del año 2025, el número de viajeros argentinos creció 26% interanual, convirtiendo a Argentina en la tercera nacionalidad turística más frecuente en México, por ahora superando a Colombia momentáneamente según datos del país. Y es que la afinidad cultural, la ausencia de visa y quizás la devaluación del peso argentino, que encarece viajar a Europa o Estados Unidos, pero que por otro lado hace más fácil viajar a México, ha influido en ese incremento. De hecho, los argentinos disfrutan destinos como Cancún, Riviera Maya y Ciudad de México, al punto que las autoridades de Quintana Roo reportan que Argentina es el cuarto mercado turístico más importante de ese estado, aunque también hay que tener cuidado porque también es verdad que una gran parte de esos argentinos se queda a vivir en México, llegando a tener grandes comunidades en lugares como por ejemplo Playa del Carmen, Tulum o Holbox, desplazando a los mexicanos. Acompáñenme a hacer las compras a un súper mexicano. La verdad no vengo a comprar algo en particular, pero les voy mostrando que me parece tipo raro. Bueno, así de primera como que hay un montón de frutas raras, tipo, eso no tengo ni idea de qué es. Número 3, Brasil. Y sí, a pesar de las nuevas trabas de visa, Brasil se mantiene entre los principales orígenes turísticos hacia México. De hecho, Brasil ocupó el 9º lugar en el ranking de visitas a México en el año de 2024, eso según datos de El Informador. Para que te des una idea, antes de la visa solían llegar alrededor de 166,000 turistas brasileños en el año de 2019, y aunque esta cifra cayó a unos 81,000 en el año de 2022, todo esto tras la imposición de requisitos más estrictos, pues con la introducción en 2023 de la visa electrónica para brasileños, México espera recuperar parte de ese mercado, ofreciendo mayor comodidad en el trámite. De hecho, Brasil es un emisor valioso, ya que su población con creciente clase media viajera es el mercado más grande de toda Latinoamérica y también un cliente potencial. Es por esto que México busca equilibrar la seguridad migratoria con el atractivo turístico, y aún con toda esa caída, Brasil aún compite con los mercados europeos en volumen y es probable que recupere terreno en los próximos años. En primer lugar, bienvenido México. Me gusta mucho México. Yo conozco con Cancún. Yo conozco a la música mexicana, Molotov, una de mis bandas preferidas. Sí, la cerveza Tecate. ¿Tienes cerveza Tecate? Ainda. Sí. Amigos, es muy lindo estar recibiendo México. Número 4, Chile. Este país históricamente enviaba muchos visitantes a México, aunque acaba de ser desplazado del top 10. Esto en el año de 2023, cuando tuvo justamente entre 150 a 180,000 chilenos que visitaron México. Sin embargo, en 2024 China superó a Chile como 10º mercado emisor de turistas a México. Y es que los chilenos, al no necesitar visas, suelen aprovechar esto y vacacionar en Cancún, Ciudad de México o Los Cabos. Pero un dato curioso es que la caída del buenos sitios para visitar en México peso chileno encareció un poco los viajes. Sin embargo, se espera que el turismo chileno a México permanezca estable o en ligero ascenso gracias a la promoción conjunta y vuelos directos. Les presento la Ciudad de México, en donde sales a recorrer con un sol que te derrite, pero al rato te cae una lluvia extrema. Pero no te preocupes, que como tú es bien bipolar y todavía puede volver a salir el sol. Número 5, Perú. Antes de que se impusiera visa, Perú aportaba un creciente flujo turístico, pues en el año de 2022 y 2023 viajaron decenas de miles de peruanos a México, aprovechando la exención de visa vigente entonces por la Alianza del Pacífico. En ese entonces visitaban playas y sitios arqueológicos, ya que la cultura maya y azteca atrae mucho al turismo peruano. Sin embargo, con la visa implementada en el año de 2024, se ha visto una disminución en la llegada de turistas peruanos. Mi restaurante favorito en México, estoy en un Costco. Eso para mí es turismo. Para mí es como un sueño hecho realidad. ¿Qué piensan, Eduardo, tú quisiste ser campeón olímpico? No. ¿Querías ser una superestrella pop? No. Yo quería venir a Costco. O sea, este es mi Super Bowl. Primera vez que se tiende me empieza a crear necesidades que no necesito, como por ejemplo, necesito cafetera. Creo que sí. Número 6, Panamá. Debes de saber que de hecho un vídeo sobre el Costco. No estuve en ninguno, ¿eh? En un Oxxo sí, estuve en varios, pero el Costco no, que es como venta al por mayor, así económico, tengo entendido. Los panameños no necesitan visa para venir a México y su proximidad geográfica facilita las visitas. Aunque su población es relativamente pequeña, su aporte turístico es notable. México recibe muchos panameños en plan de compras en lugares como por ejemplo Ciudad de México y Guadalajara, y suelen vacacionar en lugares como por ejemplo Cancún. En los últimos 25 años, el turismo desde Panamá ha aumentado con la mejora de la conectividad aérea gracias a Copa Airlines en Panamá. De esta forma, México da facilidades totales a los panameños, dándoles estancias de hasta 180 días sin visa. Todo esto según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Que es lo que suele ser común en casi todos los países. Cuando no te piden visa puedes estar hasta 180 días, en casi todos. Lo que me pasó a mí, que podría haber estado 180 días. Considerando que representan un turismo de alto poder adquisitivo en general. Isabela, ¿de dónde eres? Panamá. De Panamá. ¿Qué estás haciendo aquí en Ciudad de México? Bueno, realmente Panamá es muy fucking caliente. Y México es rico de caminar, rico de vivir. No soy mexicana, pero amo su país. Me encantan los cafecitos, restaurantes. Número 7, Costa Rica. Otro caso similar, de hecho, es el turismo tico, que quiere vacaciones de playa distintas a las de su país. De esta forma, los ticos suelen pensar en lugares como por ejemplo Cancún o Ciudad de México. Y es que al no requerir visa, miles de costarricenses visitan México cada año, una cifra que ha crecido con el tiempo gracias a paquetes turísticos y convenciones, ya que debes de saber que Costa Rica es sede de empresas cuyos empleados viajan a congresos en México. Además de que hay una comunidad costarricense en México
México, como las de estudiantes, la cual genera visitas familiares. De esta forma, México considera a Costa Rica como un visitante de bajo riesgo migratorio, por lo cual mantiene la exención de visa y trato preferencial. Somos ticos en México y las direcciones con números, nombres de calle, no las entendemos. Somos ticos ¿Por qué? Yo sí que lo entendía. en México y en los restaurantes no podemos pedir pajillas. Somos ticos en México y por nuestro acento siempre piensan que somos colombianos. Número 8. República Dominicana. Como dato curioso, tenemos a los dominicanos que sí requieren visa para México, lo cual limita el volumen, pero aún así hay un gran flujo de turismo emergente. En años recientes, más dominicanos han venido a México por turismo médico, ferias comerciales, además de ocio o turismo, favorecidos por la conectividad vía Panamá o Miami. Y aunque no es de los principales 10 emisores, República Dominicana destaca en el Caribe hispano. De esta forma, México podría flexibilizar su política en el futuro para atraer más visitantes de este país. Yo sé que cada país es único, cada país tiene lo suyo, pero mi gente, a nivel de cultura, de historia, de tradiciones, México, México, cabrones. Está difícil caerle atrás a México en eso. Número Está en el Zócalo por la noche, me parece el Zócalo por la noche eso, ¿eh? No se veía mucho, pero creo que era ahí. 9. Bolivia. Actualmente los bolivianos requieren visa y el número de turistas es reducido en comparación a otros países. Sin embargo, durante un tiempo México no pedía visa a Bolivia, es decir, en los años 90 y 2000. En ese entonces, algunos bolivianos viajaban a Cancún y Acapulco. Sin embargo, con la instauración de la visa por cuestiones diplomáticas, a inicios del año 2010, el turismo bajó. No obstante, México sigue recibiendo a visitantes bolivianos que cuentan con visas de Estados Unidos o el espacio Schengen, lo cual es un recordatorio de cómo la política migratoria influye directamente en el turismo. En el caso de Bolivia, mostró que imponer visa puede disminuir las llegadas, mientras que las exenciones de visa las multiplican. Soy boliviano y esta es mi primera reacción a la playa. Actualmente estoy en Playa del Carmen. Decidí que aquí tiene que ser mi primera vez conociendo la playa. Acá pueden ver cómo mi niño interior va corriendo. Y la verdad, la visa me dejó impactado. Y número 10. Muy bonita se ve, muy azul. Uruguay y Paraguay. Ambos países del Cono Sur no necesitan visa para visitar México. Sin embargo, debido a que sus poblaciones son pequeñas, aportan cantidades menores pero crecientes de turistas. Uruguay, por ejemplo, con población pequeña pero muy viajera, tiene afinidad cultural fuerte con México, gracias al fútbol, las telenovelas o los youtubers, y México les facilita la entrada libre. Paraguay, por su parte, aunque con menor volumen, también disfruta de exención de visa. De esta forma, entre los dos países envían quizás unas pocas decenas de miles de turistas al año, sin embargo, con tendencia positiva, pues son mercados de nicho consentido por México, debido a la baja presión migratoria que representan y su potencial de gasto turístico al contar con un sector amplio de clase media. Habrá gente buena en todas partes del mundo. Es que me vas a hacer emocionar. El mexicano siempre abre su puerta para el extranjero. La calidad y corazón del mexicano es impresionante. Para darles contexto. Me encanta escuchar esto y haberlo ya experimentado. Es que ahora puedo decir otras cosas en mis vídeos. Es que es así, es así. Paraguay es el país que menos turismo recibe en toda Latinoamérica y somos muy poquitos, principalmente porque nunca se invirtió en turismo. Entonces cuando llega un mexicano, suele pasar mucho con mexicanos, porque tenemos muchísima influencia de la música mexicana. De esta forma, de hecho, podemos encontrar que por ahí del año de 1995 teníamos cerca de 20 millones de turistas por ese entonces, pero esa cifra se duplicó solamente para el año de 2023 cuando eran 42 millones, pero a día de hoy tenemos cerca de 45 millones de turistas con miras a llegar a 60 millones según las proyecciones que se tienen para los próximos años. 45 millones de turistas. Y yo soy uno de ellos. Estoy ahí. Yo he estado ahí. En ese recuento. Y España no sale en la lista. La verdad es que me vi con muy pocos españoles. Con una persona. No. Me vi con una pareja luego. Me crucé con 3 españoles. Sin embargo, si eres observador te pudiste dar cuenta que en Latinoamérica, estamos hablando de Sudamérica y Centroamérica, la gran mayoría de esas personas de Latinoamérica, es decir, de Sudamérica y de Centroamérica, tienen el deseo o la intención de al menos una vez visitar México, venir a México, conocer el país. A ver, es que México tiene de todo. ¿Cómo no van a querer visitarlo? Su gente, que es muy cercana. La gastronomía, que es muy amplia, está buenísima y es muy fácil de encontrar a la hora que quieras. Edificios arquitectónicos de clase top mundial, cenotes, lugares naturales increíbles, playas preciosas, pirámides, museos, antigüedades, historia. Si es que es una barbaridad lo que hay en México. No te lo acabas. Yo sé que si estoy un año entero allí, no me lo acabo, ni de lejos. Ya sea por lo que ven en telenovelas, ya sea por la influencia de los artistas, los cantantes, toda esa influencia que sale de los youtubers, videos y todo eso, y que se refleja en sus videos que ellos ven por allá, todo eso hace y les genera una necesidad, un deseo de conocer el país. México está de moda de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur y todo el país. Y somos un país que está de moda en el mundo.
Es que es muy complicado, porque de norte a sur lo quieres ver todo, es imposible. En un primer viaje, pues yo me centré en Ciudad de México y un poco alrededores. Se me fastidió Acapulco por el clima, se me fastidió Puebla por temas de no poder coincidir con otras personas, por temas que, bueno, pues que a veces pasa y hay mala suerte. Pero es que tienes para ver por todo el país, mucho. Las ciudades de los estados, los pueblos mágicos, lugares naturales, edificios, museos, comida. No, por mí estupendo, porque así cada vez que vaya voy a tener mucho que ver y no se me va a acabar el país. Sorprende mucho es la arquitectura, como que la siento muy europea, pero también la siento muy impactante. Me encanta el Palacio de Bellas Artes y siento que en mi ciudad no tenemos nada ni parecido. No, o sea, en Bogotá no hay ningún monumento que le parezca. Y todo esto ha hecho que en menos de 5 años el turismo de Latinoamérica, es decir, de Sudamérica y Centroamérica hacia México, haya crecido al ritmo del 30%. De esa forma podemos entender que Latinoamérica, lejos de querer viajar a otros lugares, tiene muchos deseos de conocer México, y es por toda esta experiencia mexicana que se dice que México está de moda. Y número 3, mexicanos cada vez viajan más al extranjero. ¿Sabías que los mexicanos ya no somos los que más emigramos ilegalmente a Estados Unidos? Según un reciente estudio de The Pew Research Center, ahora los centroamericanos y los sudamericanos nos llevan la delantera. De hecho, el estudio señala que hay más mexicanos que están regresando a nuestro país que de los que se están yendo. ¿Quién puede hablar de cómo los mexicanos invadimos España? Vas por la calle y escuchas puro acento mexicano. Vivo aquí hace más de 2 años y se me olvida que vivo en España. Porque conozco puros mexicanos, me encuentro puros mexicanos. Mi vecino de México vino de vacaciones a Madrid y me lo encontré en la calle. ¿Cuáles eran las posibilidades? Yo no me he cruzado con tantos mexicanos. Igual en Madrid hay más, pero no me he cruzado con tantos mexicanos, que yo estoy muy pendiente de ello. Que tengo un canal sobre México en YouTube y en TikTok, en Instagram y era en Facebook, que lo he recuperado. Lo que pasa es que me están poniendo muchas trabas. Facebook después de 2 años me devuelven el canal, pero mal. Y bueno, lo que iba. En España yo no veo que haya tantos mexicanos. Al menos no están repartidos. Estarán casi todos en Madrid, pero no. Vamos, ya me gustaría a mí coincidir y cruzarme con más mexicanos y que así trajeran la comida de allí y la pudiera comprar con más facilidad y tener relación con más mexicanos aquí en España. Ya me gustaría a mí. Conocimos como muchos países de Latinoamérica viajan hacia México, pero ¿qué pasará con los mexicanos? ¿Hacia dónde viajan los mexicanos? ¿Cuántos mexicanos viajaban hace 50 años? Y esta cifra en comparativa a día de hoy, ¿cuántos mexicanos viajarán al extranjero? Para que te des una idea, por ahí de los años 1970 se dice que según estimaciones había una población cercana a 60 millones de mexicanos, mientras que de esa población de 60 millones de mexicanos, solamente cerca del 1%, es decir, ni siquiera el 1%, se daban el lujo de viajar al extranjero, es decir, solamente artistas, empresarios, políticos, personas de la farándula. Pero es que en España pasaba igual. En los años 60, ¿quién viajaba? La gente rica. No hay más. No existía esto de low cost. O bueno, no hace falta low cost para irme a México no me puedo ir en un avión low cost. Las compañías de vuelo tradicionales también han bajado mucho los precios. Pero en los años 60 o en la época de mis padres, viajar, ¿qué va? Imposible. Por avión, olvídate. Personas ricas, empresarios, son los únicos que se podían dar el lujo de viajar al extranjero. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que apenas en el año de 2024 la cifra de mexicanos que viajaron al extranjero es de 19 millones de mexicanos? Estamos hablando de cerca del 14% de la población. Pasamos de que solamente menos del 1% en los 70s viajaba al extranjero a casi el 15% de la población viaja al extranjero en el pleno año 2024. Sin embargo, hasta este punto tenemos que aclarar algo, pues este dato incluye viajes recurrentes de algunas personas, es decir, que la misma persona viaja varias veces al extranjero en el mismo año. De esta forma, tan solo por vía aérea, cerca de 7.5 millones de mexicanos volaron al extranjero en el año de 2024. Y sí, suena poco, pero es un récord histórico y significa un 18.2% más que en el año de 2023. Y es que... ¡Wow! Pues va creciendo, va creciendo. Por si no lo sabías, en ese aspecto también México es uno de los países que recibe más turistas de todo el mundo, pero también dato interesante es que es el país que más turistas envía al extranjero de toda Latinoamérica. Para que te des una idea, en el año de 2024, los mexicanos, cerca de 19 millones de mexicanos viajaron al exterior, viajaron a otro país. De ahí es seguido por Brasil, que es el segundo lugar con cerca de 13 millones, y de ahí le sigue Argentina con cerca de 8 millones de turistas que van al extranjero. De esta forma, México tiene casi 3 veces más turistas al extranjero que Argentina. De hecho, para dimensionar el salto, ese número de viajeros aéreos en el año de 2024 es 27.9% superior al del año 2019 y muchas veces mayor al de, digamos, el año 1994, cuando de hecho viajar en avión fuera del país aún no era tan masivo. Y es que en términos de porcentaje de población viajera, en los 70s quizás un 0.5% de los mexicanos tenía pasaporte. Sin embargo, hoy día más del 20% de los mexicanos posee pasaporte y al menos un 10 a un 12% viaja al exterior cada año, evidencia de movilidad internacional que
creciente en la sociedad mexicana. De hecho, este cambio se debe a varios factores: un aumento de poder adquisitivo, boletos de avión más accesibles, eliminación de visados en destinos clave y una mentalidad más global en las nuevas generaciones de mexicanos. Sin embargo, ¿a dónde viajarán los mexicanos? Y es que para nadie es noticia nueva que los mexicanos eligen casi siempre los Estados Unidos. De hecho, se dice que cerca del 45.7% de los viajeros mexicanos eligen como destino a los Estados Unidos. También es normal porque lo tienen cerca y pasa. Yo en Francia, por ejemplo, he estado 2 veces. Es el único país que he repetido de Europa, aunque estuve en zonas diferentes, pero por cercanía. Y es que de hecho todo mundo habla de los problemas que hay entre Estados Unidos y México. Sin embargo, algo que no se habla mucho y que me gustaría hacer un video especial de eso es el amor y el odio que existe entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque es verdad que en noticias y en política siempre estamos peleando, no nos queremos, pero lo cierto es que cuando mexicanos se van para allá, no falta el mexicano que se enamora de una gringa, que se hace novio de una gringa. Cuando salen en vacaciones o lo que sea, las gringas les gustan los mexicanos, a los mexicanos les gustan las gringas. A mí me parece estupendo. Tú vas allí como mexicano, encuentras una gringa, tienes hijos, se mexicanizan. Y así la población de Estados Unidos va cambiando con el tiempo. De hecho, ya hablé de esto hace tiempo. Una manera de conquistar a Estados Unidos, pero con amor, haciendo saltamuelles para tener hijos y que el porcentaje vaya creciendo año tras año. Hace el amor y no la guerra, dicen, ¿no? Pues ya está. Viceversa, hay una muy buena conexión entre mexicanos y estadounidenses y eso se ve reflejado incluso en el turismo. De hecho, el turismo de México, cerca del 80 al 82% de los turistas provienen de Estados Unidos. Pero por otro lado, México no se queda atrás, pues México es el segundo país que más turistas envía a Estados Unidos, solamente por detrás de Canadá. En ese aspecto, Canadá envía cerca de 20 millones de turistas y eso que no necesitan visa, mientras que los mexicanos, con todo y la restricción de visa, mandan cerca de 17 millones de turistas a Estados Unidos. Y es que este turismo incluye visitas familiares e incluso viajes de compras transfronterizos. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, Las Vegas o Orlando encabezan la lista de favoritas por los mexicanos, ya sea por su oferta de entretenimiento o por las comunidades mexicanas establecidas ahí, lo cual fomenta las visitas familiares. De hecho, la cercanía geográfica, los vuelos baratos o los puentes terrestres hacen de Estados Unidos una elección natural. Por otro lado, el segundo destino internacional preferido por los mexicanos es de hecho España. Este país ejerce un magnetismo especial, comparte idioma, cultura e historia con México. ¿Cómo me gusta escuchar esto? ¿Cómo me gusta? Bien, atento estoy aquí con los oídos ahí. A ver qué dice. Además de eso, no pide visa. De hecho, los mexicanos no necesitan visa desde el año de 2003 en el espacio Schengen. Bien, es recíproco. Nosotros los españoles tampoco necesitamos visa para ir a México. ¡Hermandad! Esta es la puerta de entrada a Europa y hay vuelos económicos en algunas épocas del año, lo cual facilita enormemente el viaje. En 2024, unos 822,000 mexicanos volaron a España. Muchos vía Madrid o Barcelona, convirtiendo a España en el país europeo más visitado por los mexicanos. Me encanta esto. Madrid y Barcelona. Valencia, no tanto, pero mexicanos, vengan a Valencia, por favor, y les quiero conocer. De vez en cuando vienen. Ahora estoy esperando la visita de un seguidor que viene a Valencia, porque tiene una empresa hace mezcal y estupendo. En tercer lugar se encuentra Canadá, donde el cerca del 5.8% de los viajeros mexicanos escogen como destino. De hecho, Canadá se volvió mucho más accesible después del año 2016. Esto cuando eliminó el requisito de visa para mexicanos. Desde entonces, el flujo turístico se disparó. En el año de 2024, alrededor de 2.3 millones de mexicanos visitaron Canadá por aire y tierra, dejando grandes ganancias al país norteamericano. En este país destacan ciudades como por ejemplo Toronto, Vancouver y Montreal, así como el turismo de naturaleza a destinos como Rocky Mountains o las auroras boreales de Yukon. Y es que aunque la diáspora mexicana en Canadá es menor que en Estados Unidos, aún así tiene números decentes, lo cual motiva también visitas de amigos y familiares a este país. El tipo de cambio, los empleos temporales como el programa de trabajadores agrícolas, influye en este flujo. Muchos mexicanos de hecho aprovechan para turistear tras concluir sus estancias laborales en Canadá. Mientras que después de estos países le siguen otros destinos como por ejemplo Japón, Francia, Reino Unido e Italia, los cuales figuran entre los 5 a 7 países más visitados por los mexicanos después de Estados Unidos, España o Canadá. Es que en Japón hay muchos mexicanos. Se ve que hace tiempo inmigraron allí y vieron una oportunidad hace décadas, no sé hace cuánto tiempo, pero sí que sé que hay muchos mexicanos en Japón y hay colonias mexicanas. Según datos del país, ciudades como París, Roma o Londres son muy populares entre los mexicanos, mientras que después de esto se encuentran países como por ejemplo Japón o Corea del Sur. Estos son casos notables, pues gracias a acuerdo reciente, los mexicanos no requieren visa para estancias cortas en Japón ni Corea. Esto sumado al auge de la cultura pop japonesa como el anime o la gastronomía, esto en el caso de Japón o las... Claro, a ver, el tema del anime,
puedo hablar con propiedad y lo que no se ve, pues está presente en México. Y el anime en México hay una cultura muy grande y es una razón de peso para ir a visitar a Japón. Surcoreana con el K-pop y los K-dramas ha hecho despegar el turismo mexicano hacia Asia. Y de hecho Tokio y Seúl, Corea ya aparecen entre los destinos de interés para el viajero mexicano promedio. Y es por eso que las aerolíneas han detectado esta demanda. Por ejemplo, en el año de 2022 y 2023 se inauguraron vuelos directos de Aeroméxico a Tokio nuevamente, y Corea del Sur eliminó incluso la K-ETA para mexicanos en el año de 2023. Todo esto para facilitar más el flujo de turistas. Y es que si hasta este punto has puesto atención, te darás cuenta que México no aparece entre sus países que más visitan, no aparece en países de Latinoamérica. Es decir, no es como que los mexicanos al país que más quieren ir no sea un país de Sudamérica o de Centroamérica, sino que los mexicanos quieren viajar a Estados Unidos, Canadá, Europa, países más lejanos como Japón. Pese a lo contrario que se podría pensar de que los mexicanos visitaran más países de Latinoamérica, pues resulta que los mexicanos prefieren ir a otros países. Quizá para que el contraste sea más diferente. De hecho, el motivo es mucho más sencillo del que nos imaginamos, y es que la gran mayoría de los mexicanos creen o consideran que todo lo que pueden encontrar en Latinoamérica lo tienen dentro de sus fronteras. Es decir, si quieren playas, tienen playas buenísimas en México. Si quieren cultura, ruinas, cultura maya, cultura azteca, cultura precolombina, lo tienen en México. Está Campeche, está Yucatán, está Teotihuacán y muchos lugares. Y de esa forma hay muchas cosas que si dicen la voy a conocer en otro país de Latinoamérica, me cuesta tanto, mejor lo visito en mi país. Mientras que si quiero algo todavía más extravagante, pues entonces me voy más lejos, a países como Estados Unidos, Canadá, Europa o incluso Asia. Y es que también otro dato interesante es que en cuanto a gasto y poder adquisitivo, los mexicanos están desembolsando cada vez más en sus viajes internacionales. De hecho, en el año de 2024, el gasto total de mexicanos en el extranjero alcanzó los 11.300 millones de dólares, es decir, un 22.4% más que en el año de 2023. De esta manera, cada viajero mexicano gastó en promedio por persona $1,316 por viaje, es decir, cerca de unos 27,000 pesos mexicanos, un aumento del 4.4% en el gasto medio contra el año anterior. Este incremento refleja un mayor poder adquisitivo y disposición a gastar en experiencias fuera del país. Por ejemplo, los mexicanos cada vez más llenan tours a Europa que cuestan varios miles de dólares, consumen en tiendas de lujo en Houston o Miami y pagan paquetes a Asia que antes eran impagables para el mexicano promedio. De esta forma, la clase media alta ha crecido y destina parte de su ingreso a viajar por el mundo. Basta ver que en el año de 2024 los viajeros aéreos mexicanos generaron 6.300 millones de dólares en gasto turístico en otros países, es decir, 56% más que en el año de 2023. Esto por un lado preocupa ligeramente a la industria local, pues implica fuga de divisas, pero también por otro lado es señal de una economía más fuerte y globalizada, y es que el mexicano de hoy invierte en conocer el mundo, algo que era impensable para sus abuelos. Pues me alegro de que México tenga ese crecimiento que se ve año tras año para viajar a más lugares y además a lugares más lejanos, lugares que pues cuesta más de ir económicamente, pero estamos viendo como año tras año cada vez son más los que viajan. Así que México, enhorabuena. Mr. Crash como siempre dando buena información y yo que se lo agradezco. Ya saben, vayan a su canal y ahí pueden ver el vídeo entero. Vayan a ver su canal y sus vídeos que valen mucho la pena. Yo lo disfruto. Incluso los que no reacciono también los veo y los disfruto. Bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben, una suscripción que eso me ayudaría muchísimo. También pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas, TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, donde quieran. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!